Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver un ejemplo sobre el tema diseño en cuadro grecolatino. Vamos a ver un ejemplo ahora de este tipo de diseño que su característica es que pues se manejan tres factores de bloqueo. Ahora ya no son dos como en el cuadro latino, ahora serán tres factores de bloqueo y se llama cuadro porque eh, porque todos los factores que intervienen en el experimento deben de tener la misma cantidad de niveles. Por ejemplo, aquí en este tenemos que van a ser cuatro métodos de ensamble, porque el ejemplo, vamos a retomar el ejemplo que se manejó en otros videos anteriores donde se comparan cuatro métodos de ensamble. Se tiene como factores de bloqueo al operador y van a ser cuatro operadores, cuatro métodos de ensamble, cuatro operadores, pero también además se tiene como factores de bloqueo adicionales al orden del ensamble y van a ser cuatro cuatro, cuatro modos del orden del ensamble. Y también vamos a considerar el lugar donde se hace y vamos a considerar cuatro lugares. Entonces cada factor, en este caso el método, el operador, el orden y el lugar, deben de tener cuatro niveles, cuatro métodos, cuatro operadores, cuatro órdenes de ensamble. Y aquí van a ser entonces cuatro lugares de ensamble. Por eso se llama cuadro y se llama greco-latino porque se está incluyendo las letras latinas para el factor de tratamiento y para uno de los factores, que en este caso es el factor de interés, digámoslo así, en el nivel 3 se van a agregar las letras griegas, en este caso beta, alfa, delta y gamma. Son las letras que se van a estar manejando para este tipo de diseño. Esta sería una forma común de lo que es el diseño en cuadro latino. Para este caso entonces tenemos que el ejemplo trata de la comparación de cuatro métodos de ensamble. Se quiere saber si alguno de los métodos es mejor para elegirlo. Entonces obviamente nos interesa el método de ensamble que nos dé un menor tiempo promedio, pero se considera que además del método de ensamble, el operador, el orden y el orden del ensamble y el lugar del ensamble tienen un efecto sobre el tiempo de ensamble o pueden tener un efecto sobre el tiempo de ensamble. Entonces se están considerando estos factores, se tienen que declarar y considerarse, si se declaran y se consideran formalmente dentro del experimento, como vamos a tener ahora tres factores de bloqueo que tienen un interés secundario en este experimento, se van a considerar y por lo tanto como tienen un interés secundario se convierte en un diseño en cuadro grecolatino. Entonces tenemos en un diseño en cuadro grecolatino tenemos un factor de interés y tres factores de bloqueo. Obviamente tenemos la respuesta, que es la variable de respuesta, que en este caso es el tiempo de ensamble. Y aquí como se hizo el orden, este es el orden que viene en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, se hizo una columna para el método que es el factor de interés y se tiene, por ejemplo, la letra C, B, A, D, se colocan aquí. Después B, C, D, A, que serían las siguientes cuatro letras. D, A, B, C y A, D, B y A, D, C, B. A, D, C, B. Posteriormente se coloca el factor operador, que son las columnas, y para estos datos que serían el 10, 8, 6 y 11 siempre va a ser el operador 1. Entonces está el operador 1 seguido del operador 2 para estos otros cuatro datos. Entonces se coloca cuatro veces el número 2, siguiente sería el número 3, cuatro veces el número 3 y finalmente el número 4. Después para el orden tenemos que estos datos van a estar en el orden 1, 2, 3, 4. Posteriormente los siguientes datos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Y en el lugar aquí tenemos que ir colocando, por ejemplo aquí es beta, alfa, delta y gamma que están aquí. Después tenemos que considerar gamma, delta, alfa y beta que están acá. Después delta, gamma, beta y alfa. Y finalmente alfa, beta, gamma y delta que están acá. Y los datos, como ya los habíamos mencionado, por columna 10, 8, 6 y 11, 15, 10, 15, 14 y 8, 12, 7, 11 y 10, 7, 14, 13 y 8, que serían estos últimos. Una vez que tenemos los datos, pues los vamos a
pasar a Minitab para hacer el análisis. Le damos pegar. Y el análisis es similar al análisis de ANOVA del diseño de bloques completos al azar y el diseño en cuadro latino. Lo que es el diseño en cuadro grecolatino, igual seleccionamos modelo lineal general. Para este caso la respuesta es el tiempo de ensamble. Los factores son el método, el operador, el orden y el lugar, ¿sí? Y las gráficas, vamos a pedir las gráficas 4 en 1, ¿sí? Y en almacenamiento pedimos los residuos, aunque no vamos a hacer la gráfica de la normalidad, o es posible que la hagamos, pero si es necesario y tenemos dudas sobre la gráfica 4 en 1. Entonces aquí tenemos las gráficas, y de acuerdo a este análisis en la tabla ANOVA, para nuestro factor de interés, que es el método de ensamble, tenemos un valor de 0.014. ¿Qué significa? Que de acuerdo al experimento realizado se rechaza la hipótesis nula. En la hipótesis nula, ¿cuál es nuestra hipótesis nula para este experimento? Pues que en promedio todos los métodos de ensamble son iguales en su tiempo de ensamble promedio, y la alternativa que al menos un par de ellos es diferente. Aquí se rechaza la hipótesis nula y decimos que al menos hay un par de métodos diferentes en su tiempo de ensamble, porque el valor de P es menor que el valor de alfa. Si nosotros observamos los valores de P de los factores de bloqueo, nosotros observamos que no tienen un efecto, porque el valor de P es mayor que 0.05. ¿Sí? El que tiene un menor efecto es el factor de lugar, después el factor de orden de ensamble y el del operador. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer es como ya vimos que existe diferencia entre los métodos de ensamble, podemos ver las gráficas factoriales. Nos vamos a ir a ANOVA, modelo lineal general, nos vamos a gráficas factoriales. ¿Sí? En gráficas vemos que está la gráfica de efectos principales, que es la que nos interesa. Le vamos a dar a aceptar, y aquí podemos observar el comportamiento. Nosotros observamos que para el método de ensamble A tenemos un tiempo promedio de 7 minutos, para el B de 9.25 minutos, para el C de 12, y para el D tenemos una media de 12.75. Aquí observamos que pues están más cercanos los valores de los promedios de el lugar, casi tuvieron un tiempo de ensamble promedio todos los lugares. El orden de ensamble pues se observa un poco de más variación, y en el operador también. Sin embargo, de acuerdo a la ANOVA, el único valor de P que era menor que 0.05 era el del método. Entonces vamos ahora a hacer la comparación de una manera más formal. Vamos a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, y vámonos a las comparaciones con el método de Fisher del método, y vamos a seleccionar el operador nada más para verificar que era el único que se acercaba un poquito más a la diferencia. En gráficas vamos a pedir la gráfica de intervalo, le vamos a dar a aceptar, y observamos que en los métodos existe diferencia entre el método A y C, A y D, porque no incluyen el valor de 0. Por ejemplo, entre A y B se puede decir que no hay una diferencia porque el 0 está dentro del intervalo de esa comparación. Tampoco hay diferencia entre el método de ensamble D y C porque el 0 está dentro de ese intervalo. Entonces hay diferencia entre A y C, A y D, B y C y B y D, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál de los métodos es el que debe de elegir en este caso la empresa? Sería el método de ensamble A, puesto que tiene un tiempo de ensamble promedio de 7 minutos, digamos que es el mejor método para el ensamble. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros consideráramos únicamente, como ya observamos nosotros, que lo que es el operador, el orden y el lugar no tienen un efecto, pero
El que tiene un valor, digamos, más pequeño de todos ellos es el valor del operador. Vamos a realizar el análisis nuevamente, pero únicamente considerando al factor método y operador. El orden y el lugar los vamos a descartar. Pero antes de eso nos vamos a ir a las gráficas para la comprobación de los supuestos del modelo. Aquí nosotros podemos observar que de acuerdo a estas gráficas no se está cumpliendo el supuesto de normalidad. El de varianza constante sí se cumple. El de independencia, a pesar de que en la gráfica sí se cumple, nosotros sabemos que los datos de los ejercicios que estamos resolviendo pues son datos ordenados, por lo tanto este supuesto de independencia no lo podemos comprobar de una manera correcta en estos ejemplos. Entonces aquí el supuesto de normalidad no se está comprobando. ¿Esto por qué sucede? Pues para este caso eh, considero en lo personal que como los tiempos de registro eh, son tiempos con datos digamos cerrados, que es 10 8, no manejamos los datos reales, ahí eso puede estar teniendo un efecto en los valores de los residuos. Entonces, ¿por qué razón? Porque para calcular el residuo aquí tenemos que considerar lo que es el dato que estamos manejando menos el promedio del método de ensamble C. El promedio sería este dato menos el promedio del tiempo de ensamble C, menos el tiempo promedio del operador 1, menos el tiempo del orden de ensamble 1, menos el tiempo promedio de ensamble de, en este caso, el lugar beta, y más 3 veces el promedio del tiempo promedio general, valga la redundancia. Entonces es de esa manera como se calcula el residuo. Sin embargo, como estos son valores cerrados, por ejemplo, no tenemos los valores exactos. Sabemos que si nosotros hiciéramos la medición del tiempo seguramente serían 10.5 minutos, 10.7. En este caso es difícil que nos dé, por ejemplo, 8 minutos cerrados, 6 minutos cerrados. Entonces, como son datos de los ejemplos que ya están dados de esa manera, seguramente eso está teniendo un efecto sobre los residuos que nos está dando que no se cumplen. ¿Sí? Si hacemos la prueba de normalidad, seguramente nos va a dar que no se cumple esa prueba. La prueba de normalidad, para este caso para los residuos, le vamos a dar a aceptar. Y aquí se está comprobando que no se cumple. ¿Sí? El valor de P es menor que 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que los datos siguen un patrón de comportamiento normal y la alternativa es que no siguen un patrón de comportamiento normal. Como se está rechazando, entonces nuestra conclusión sería que no siguen un patrón de comportamiento normal. Si en dado caso hacemos el experimento y nos resulta de esa manera, significa que el experimento no estuvo realizado de una manera correcta y que las conclusiones pueden no ser válidas. Pero les comento, considero que debe de ser seguramente por el registro de los tiempos. Bueno, entonces comentábamos que vamos a hacer el análisis, pero ahora vamos a considerar únicamente al factor método y al operador. Vamos a descartar el orden y el lugar porque los valores de P pues son los dos valores mayores. En este caso voy a realizar el análisis. El método lo tengo que volver a considerar porque es mi factor de interés. El único factor de bloqueo que voy a analizar es el operador. Entonces vamos a las estadísticas, ANOVA, modelo lineal general. Realizamos el análisis y ahora únicamente el método y el operador. Le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Ya habíamos, como ya estaban los datos y se volvieron a calcular los residuos, como se calculan ahora únicamente con un factor de bloqueo, cambian los valores y nosotros observamos aquí que ya se cumple el supuesto de normalidad y el de independencia. Pero en la tabla de ANOVA, observamos que el método sigue teniendo un efecto, inclusive el valor de P bajó y también para el operador. Aunque es todavía un valor mayor a 0.05, si nosotros tuviéramos un valor de alfa de 0.1, pues este valor nos indicaría que el operador también tiene un efecto. ¿Sí? Pero
la conclusión es de que efectivamente existe diferencia entre los métodos de ensamble y el método de ensamble de acuerdo a las gráficas, como ya las habíamos analizado. De acuerdo a las gráficas, el método recomendado es el método de ensamble A, puesto que es el método que tiene un menor número de su tiempo promedio, que es el método más rápido, y ese es el que le recomendaríamos a la empresa seleccionar. Y bueno, hasta aquí dejamos este ejemplo. Gracias por su atención. Saludos.